Bueno, yo doy charlas y talleres vinculados a algún tipo de escritura, sobre todo al periodismo narrativo, desde hace casi 20 años. En la inmensa mayoría de los casos los alumnos pagan y hasta tienen que pasar por algún tipo de filtro para estar ahí, es decir, que tienen que dar algún tipo de muestra, no solo ante mí, sino sobre todo ante sí mismos, de que confían en que venir a mis clases, a mis talleres, a mis charlas, les va a servir para algo, les va a traer algún tipo de beneficio a futuro. Pero después hay un puñado de casos en los que la situación es distinta. Cuando tengo que ir a hablar a facultades, frente a un alumnado que no siempre quiere estar ahí, el escenario demanda otras cosas de mí. Y esto que digo no incluye un juicio de valor, porque a los 20 años, y más todavía si vas al colegio, no todos tienen el lujo de saber qué quieren hacer con sus vidas y van a aprender un poco también como respuesta a este ultimátum que se resume en la frase remanida de o estudias o trabajás. Bueno, muchos están ahí porque peor es trabajar. Y después, bueno, hay entusiastas a los que les interesa todo, ¿no? Y son ellos los que te salvan la charla y cargan de sentido el hecho de que estés ahí y de que los docentes en general, en conjunto, salgan de sus casas para ir al trabajo, ¿no? Pero la batalla a veces contra la apatía es grande, ustedes lo deben saber mejor que yo. Y me acuerdo, y esta es la imagen que tuve cuando me senté a escribir, la primera imagen que tuve, que me apareció, fue la de una chica que se pasó la charla entera durmiendo frente a mí cuando fui a dar un conversatorio a sociales. Estaba ahí como, además la técnica, o sea, erguida, así como un tronco de árbol, cara floja, casi al borde de la baba. Y fue, a ver, no sé si fue incómodo, fue muy desconcertante. Y yo mientras hablaba tenía como una especie de segunda voz acá, que también era mi voz, que me preguntaba un montón de cosas al oído, ¿no? Como, ¿qué vas a hacer con esta piba? ¿Qué haces? ¿La despertás? ¿No la despertás? ¿Haces un chiste? No sé, ponderando la técnica zen que tenía de poder como implosionar sobre sí misma silenciosamente sin que nadie se diera cuenta. ¿Qué fingís demencia? Así como si nada estuviera pasando. La cabeza se me llenó de palabras. Y mi charla pasó a ser como una especie de expresión más superficial de una especie de, como de multiverso lleno de, como de autopistas de palabras en los que lo que más me importaba era saber qué iba a hacer con esa piba, que más me fastidiaba bastante. No me quiero hacer la pedagógica, la qué hacer, qué hacer. Yo la hubiera zamarreado, francamente, ¿no? Y me llamaba la atención también la cantidad de capas, de supuestos que sostenían esa escena, porque la alumna dormía sin pudor, insisto además, en primera fila, como si Julieta en este momento estuviera dormida, segura de que nada en la dinámica de ese claustro iba como a alterar el estado de cosas. O sea, el docente no se iba a ofender, ningún compañero como le iba a codear, le iba a pellizcar como para que se despertaba. O sea, era una posibilidad dormir en clase porque había una inercia que era mucho más potente de lo que uno se pudiera imaginar y a la que yo finalmente decidí plegarme porque estaba de invitada por una sola vez y con alguna sensación también de que yo estaba pagando por mis pecados de alumna adolescente, porque obviamente yo también dormí en el colegio. ¿Quién no durmió en el colegio en algún momento? Y me quedé con una frase mientras escribía esto, que es una línea de un tema muy lindo de Él mató a un policía motorizado, que dice, el cosmos cuida a todos por igual. Y yo decía, bueno, capaz que yo estoy recibiendo como mi cucharada de karma acá, por haber pasado parte del secundario como con la cara hundida. Yo me sentaba en la anteúltima fila del lado de la pared y había providencialmente un perchero donde en invierno se colgaban las camperas y mi cara contra las camperas era como una cosa permanente y supongo que algo de eso tenía que ser purgado y dije, bueno, ya está, me la tengo que fumar. Hablé de esto también con mi hijo. Hablo acá no solo como tallerista, como docente de talleres, sino como madre de un muchacho de 18 años que va a 5º año, está terminando ya el colegio y que sé que duerme en clase, eventualmente, ¿no? Va a un colegio muy exigente, público, y él y sus amigos no es que van a dormir, pero tienen sus momentos, ¿no? Algunos amigos como casi que es un clásico, que sobre todo los que vienen de más lejos.
Y le dije, "¿Pero ¿por por qué duermen? ¿Qué les pasa?". Y lo único que rescato es algo que me dijo él, que fue: que duermas o no duermas no depende solo de lo que diga el profesor, depende de cómo reaccione el profesor. No siempre estás despierto porque te interesa, a veces estás despierto porque no te dejan dormir. Y me pareció como un nivel de honestidad explícita que me dejó pensando, porque más allá de que yo le di mis sermones, como si yo no hubiera dormido nunca, en paralelo me hice las mismas preguntas que me había hecho en su momento cuando tenía como a mi alumna tronco ahí. Mi alumna no era mi alumna. Si hubiera sido mi alumna, yo algo hubiera hecho con esa chica. Pero bueno, cuando tuve esa alumna de otros ahí durmiéndome en la cara, ¿qué debiera hacer el docente con eso, no? Responsabilizar al alumno, qué es lo que hizo posiblemente este docente, y decir, ¿te querés dormir? Dormí, total, después si no aprobás es tu tema. O retarlos y obligarlos como a formar parte desde lo formal también, que es decir, bueno, abrí los ojos, no me importa que no me escuches, abrí los ojos y no me boludees en la cara, ¿no? Y me fui de esa charla bastante enojada, no solo por la chica en sí, que me pareció como mucho, sino también como, o sobre todo ahora sí, por el tufo a derrota que tenía toda esa escena, porque sentí y sigo sintiendo que ahí donde hay un alumno aburrido hay muchas otras cosas que fallan. Y cuando digo muchas otras cosas no digo los docentes, digo realmente muchas otras más cosas aparte de esa. Y uno se queda con la pregunta de cómo hacer para despertar a los pibes en el sentido figurado y literal de la palabra, ¿no? Lo primero, pensando en esto, casi como para librarme de culpas, obviamente lo que pueda decir parte de mis propias incertidumbres, porque básicamente no tengo idea, nadie sabe bien cómo hacer para despertar a un adolescente, no lo logro con mi hijo, no les voy a tirar la posta, pero por lo menos algunas pautas puedo tener. Y lo que sí pienso es que un alumno que está aburrido o que no esté enganchado es la consecuencia de un desajuste como más estructural que muchas veces también arrasa con los docentes, ¿no? Pero también, a ver, lo segundo que tengo para decir es que si bien es muy difícil pelear como contra los molinos de viento, hay algo en esa posición de lucha que tiene que ver con estar o con sentirse vivos y con esperar. Esto es una frase que me dijo un docente que me quedó, del que me hice muy amiga, Luis Gruz. Luis Gruz murió de COVID hace 2 años, fue uno de mis maestros. También esto que tengo para leer no deja de ser un homenaje a los maestros que tuve y que realmente no es un lugar común, una frase hecha que tiene mucho que ver con lo que yo soy. Y Luis decía que siempre hay que esperar cambios enormes en el último minuto, o siempre hay que esperar grandes cambios en el último minuto. Y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con encontrar como amigarse con la posibilidad de que todavía existan herramientas que puedan activar algo, y pensando en esas herramientas y ordenando un poco esas herramientas, se me ocurre como tirar algunas pistas, ¿no? Y lo primero que pienso es en el lugar del docente. Digo docente igual con un poco realmente de pudor, porque yo no soy docente, ustedes sí, yo toco de oído e insisto, siempre dicté talleres con un alumnado que normalmente estaba ahí como por voluntad propia y habiendo como accionado varias etapas para estar. Pero bueno, también pasé por las facultades con estas particularidades que les comento, o sea que por lo menos tengo alguna aproximación. Y lo primero que pienso es eso, en el lugar del docente, porque más allá de que sabemos que el mundo está como habitado por una inmensa avenida del centro y que la mayoría de la gente está o estamos en esa avenida, hay como 2 arquetipos que ayudan un poco, o me ayudan un poco a mí a pensar en 2 tipos de docente muy extremos, pero que me activan preguntas. Por un lado está el docente Whiplash, no sé si vieron la película, ¿no? Como un docente brutal que incluye como el miedo como ingrediente pedagógico. Y por otro lado está más el docente Merlí, ¿no? el más socrático, el que lleva a sus alumnos hacia un estado de duda del que salen como respuestas
propias en algunos casos, respuestas adquiridas en otros, todas son propias de alguna manera, incluso las adquiridas, porque uno las va como manipulando de alguna manera. Y sobre todo salen con mejores preguntas, que es lo interesante, quizás lo que yo quisiera de un alumno mío, que sofistique sus preguntas. Yo en la escuela tuve de los dos tipos de docentes. Mi whiplash se llamaba Giraud. No me acuerdo del nombre de pila, pero sí me acuerdo de todo lo demás. Giraud enseñaba geografía, que era una materia que aun cuando yo fui a Lenguas Vivas, que es un colegio especializado en idiomas, era considerada filtro. O sea, geografía te podía hacer repetir, geografía te podía arruinar las vacaciones, y además era como un grupo, un núcleo cerrado. Todas las profesoras estaban como cortadas por la misma tijera, se ponían de acuerdo, tendrían conciliábulos. Algo pasaba, eran tres, María Sever, Bacigalupo y Giraud. Las tuve a las tres. De Sever no tengo mucho que decir. Pero voy a hablar de Giraud. Giraud era una mujer que yo recuerdo alta, no sé si es que era alta o que yo siempre estaba sentada en el banco y la veía alta, maciza, pelicorta, y que tenía como un tándem letal con otra profesora de geografía que se llamaba Bacigalupo, que era delgada, fibrosa, con lentes. Era como un secreto a voces, además, que eran pareja, y eso que a mí hoy me resulta como la parte más humana de las dos, en su momento las rodeaba de un halo de misterio tipo castillo de Drácula. Giraud y Bacigalupo son malas y son pareja, era todo totalmente sofisticado. Y bueno, de ser cierto ese mito, además, si hubieran sido pareja, Giraud claramente era como la voz del padre, era la que imponía ahí como el respeto, o por lo menos si era la que daba miedo, ¿no? No solo porque nunca regalaba nota, porque las de geografía nunca regalaban nota, sino porque sus modos de enseñanza eran del libro de Stephen King, era terrible. Todavía me acuerdo, que esta es la imagen que me vino cuando estaba escribiendo, de su forma de graficar los movimientos tectónicos, que era una mañana para mostrar cómo la colisión de placas terrestres forma una montaña. Estaba hablando y de repente hace así y empuja un banco y genera como un efecto dominó donde todos los bancos se empiezan a aplastar y se arma como una especie de montaña de bancos. Y armó como una especie de movimiento tectónico, no sé si tectónico, pero traumático definitivamente. Y la memoria tiene como sus trucos, tiene sus omisiones, así que es posible que el que te recuerdo esté un poco distorsionado, porque de haber sido exactamente así, creo que la mitad del curso habría quedado como cortado al medio, y eso no pasó, hubiéramos muerto muchas de nosotras, y eso no pasó. Pero bueno, así se construyen un poco las memorias, ¿no? Con ese velo medio de gran pez, como la película de Tim Burton, que atraviesa los recuerdos con esa capa de magia que los mantiene un poquito a resguardo del paso de los años. La cuestión es que yo todavía sé cómo sucede un movimiento tectónico, sé cómo funciona el sistema de placas, sé por qué cambia la dirección de los vientos de un hemisferio a otro, te puedo contar dónde están todas las cuencas hidrográficas de todos los continentes, o sea, lo sé, me gusta, me sigue gustando, amo geografía. Y cada vez que digo geografía aparece como el fantasma de Giraud como reventándonos a todas contra nuestros bancos de madera, de la misma manera que el profesor Fletcher o Fletchner, el de Whiplash, aniquilaba verbalmente a los alumnos, ¿no? Creyendo que así, solamente así, como exprimiéndolos bien, iba a sacar una gota de algo que valiera la pena. Sin embargo, yo no puedo ser así con los chicos, supongo que ustedes tampoco, nunca pude, por un tema de personalidad, porque no estoy de acuerdo, también, y no es un tema menor, porque la época acompaña. Hoy Giraud hubiera terminado como viralizada en TN, vapuleada en Twitter, estaría sin trabajo, despedida y pidiendo plata en la calle, más o menos. Que tampoco sé si está bien o mal, ¿no? Dejémoslo ahí, pero yo sé que aprendí de esa forma traumática de la misma manera que otras compañeras mías, digo compañeras porque iba a un colegio de mujeres, yo soy de la época en la que todavía los colegios públicos podían llegar a ser solo de mujeres o de varones, pero bueno, del mismo modo que yo aprendí, muchas compañeras mías no aprendieron un pomo porque la pasaron muy mal, porque ser hijos del rigor no es el mejor comienzo en la vida de nadie, salvo en la mía, sé que a mí me gustaba el látigo, pero a la mayoría de la gente no, ¿no? Entonces me quedé pensando en cómo hacer para que algo bueno sea imborrable. Y buscando respuestas me acordé de otra docente que se llamaba Miss Marina, que nos enseñaba algo que se llamaba inglés instrumental, que es un tipo de inglés vinculado a rubros más específicos, tipo abogacía, medicina, etc. Y un día Miss Marina
nos hizo escuchar en clase Mother de Pink Floyd. Y a mí me voló la cabeza, o sea, salí del colegio, me fui a Sibals, no tenía un mango, pero fui a ver cuánto salía The Wall. Al tiempo me compré el primer cassette, época cassette, el primer cassette, y me recuerdo como leyendo los libritos con las letras y buscando en el diccionario para entender mejor, y de ahí pasé a The Police, y de ahí pasé a The Clash, y a la verdad que terminé el colegio secundario hablando muy bien inglés, al punto de que después me hice unos pesos en las vacaciones preparando chicas para entrar al colegio, ¿no? Entonces la pregunta es ¿cuál fue la mejor? Si Miss Marina o Giraud, si Whiplash o Merlí. Me parece que la época en la que estamos viene bastante con la respuesta incluida. No hay mucho lugar para una Giraud. Pero también me parece otra cosa, que es que trascender buenamente, como lo hizo Miss Marina, supone librar una batalla contra el ego. Porque de Giraud yo me acuerdo todo, el tipo de, el nivel de entrecanés que tenía el pelo, la montura de los lentes, los nudillos de Giraud me los acuerdo. Pero de Miss Marina no me acuerdo nada, no me acuerdo ni el nombre. Digo Miss Marina porque era algo con M, era Marina, María, Mariana, era algo de eso. Pero era olvidable porque lo que estaba hecho a la medida de la memoria era otra cosa, eran las semillas que dejó sembradas, las palabras que me dejó, la clase como de eternidad que no es de nadie y es de todos al mismo tiempo, ¿no? Es más fácil ser personaje como docente cuando sos jodido. El tema es cómo hacer para ser personaje o para dejar algo, justamente, quizás no tiene que ver con ser personaje, cómo hacer para legar algo sin ser un guacho, sin ser una guacha, ¿no? Y entrando al tema por la ventana, que es lo que hizo Miss Marina, que nos estaba dando otra cosa, pero nos tiró un Pink Floyd y algunos agarramos ese guante y nos enamoramos de otro idioma, que no era nuestro idioma materno. Y esto conecta con otro punto que es la importancia de conocer a tus alumnos o de conectar con los alumnos. Yo soy escritora por un montón de cosas que la verdad, y periodista por muchas cosas que no sé y por algunas también que sé. Y entre las cosas que sé está la presencia de la señorita Leonor, que fue mi maestra de lengua y también creo que era de ciencias sociales. Era el momento en el que cuando ibas a la primaria tenías dos maestras, una que era matemática y naturales y la otra lengua y sociales. Yo iba a una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires y un día la maestra llegó con el aviso de que en los colegios primarios del Estado se había abierto un concurso de cuentos en el que podíamos participar. Entonces yo me entusiasmé, le entregué un texto y ahí pasó lo que yo recuerdo como magia, que es que la señorita Leonor me invitó a su casa para trabajar un poco más ese cuento y para ayudarme como a dar lo mejor de mí. La señorita Leonor también tenía el pelo corto. Yo empiezo a recapitular y tuve muchas docentes con pelo corto, lo que me hace pensar que estarían repodridas de agarrarse piojos, porque no era un tema de moda, me parece, ¿no? Y tenía unos ojos azules claros muy grandes que eran, me miraba y yo me estremecía. Y el día que fui a su casa fue impactante, porque fue como estar conociendo la trastienda de una actriz, de alguien que yo veía en escena todas las semanas, quizás todos los días, eso no me acuerdo, y de quien ahora yo tenía como el lado B, ¿no? Ahí estaba como las tazas de té de la señorita Leonor, estaba su mesa redonda, estaba filtrando, la cortina como que filtraba la luz del día, estaba como ese silencio propio de las mujeres que viven solas, ¿no? Y yo no sé bien qué hicimos esa tarde, pero algo habremos hecho porque no me fue mal, me fue bien en el concurso, saqué un segundo premio, un idiota sacó el primer premio, vos, no, ¿dónde está la cámara? Idiota, que me sacaste el premio. Pero de todo eso, bueno, lo que no me queda, obviamente me queda mucha alegría, cero resentimiento, pero lo que me queda es como esa foto eterna de la casa de la maestra y la sensación de que ella me había visto. Muchos años después, cuando yo estaba en quinto del secundario, me la encontré a la señorita Leonor en el colectivo. Estaba ahí con esos ojos tremendos. Tenía el pelo largo, tenía una tintura color zanahoria un poco desconcertante. Y dije, ¿era ella? ¿Seguía siendo ella? Me pregunté. Hablamos paradas, aplastadas ahí en el bondi. Y en esos minutos que tuvimos juntas, yo le conté que me gustaba mucho escribir y ella me dijo, hay una revista que se llama La Maga, creo que tiene una escuela de periodismo, ¿por qué no averiguás? Seguía siendo ella con esa pregunta.
Parte de lo que soy, o de eso en lo que me convertí, tiene que ver con esta mujer de la que no retuve el apellido, no sé quién es Leonor más allá del apellido, y que pasados los años insistió con su costumbre de hacerme entender que yo existía. Y eso, que parece tan obvio y natural, requiere como de mucho esfuerzo seguramente por parte de ustedes, porque a pesar de la flexibilización en la que están, de las condiciones deplorables en las que muchas veces deben trabajar, todos ustedes tienen como esa función tan grande que ojalá, y creo que también estos espacios tienen que ver con eso, no encuentren como un límite en los corsets burocráticos que a veces se arman, ¿no? Ustedes son capaces de lograr que un alumno sienta que existe además para un adulto que no son sus padres. Digo, es un montón eso. Quizás el docente sea como el primer adulto no cautivo por fuera de lo que es el ámbito familiar que da muestras de que uno existe para otro, pensando en términos de adultez. No debe ser fácil dar esas señales de que el otro existe, sobre todo porque cuando sos un profesor taxi te pasás como el día yendo de una escuela a otra y hablando de lo mismo con 70 pibes, 80, 100 pibes distintos, conocer por el nombre y por sus gustos y por su biografía y por su pasado y por lo que fuere y por sus posibilidades de rendir en la clase no debe ser en absoluto fácil. Pero quizás pensando en términos de conocer más el cuerpo de alumnos como cuerpo, ¿no? Como ese aula, como tomarlo como un cuerpo, se me ocurre poner en primera línea y ahora sí ir entrando un enlace entre esos chicos, esos pibes y la materia que ustedes dictan, que es castellano o lengua y literatura, ¿no? Y me pregunto esto, ¿no? ¿Tienen los chicos algún libro en la casa? Porque un montón de casas no tienen libros. Por supuesto que esto no incluye ningún tipo de subrayado moral en absoluto. Hay casas que no tienen libros. ¿Cuál es el libro que tienen, si es que tienen? ¿Cómo les llegó? ¿Qué piensan que es como, entre comillas, la literatura? ¿Alguien en la casa lee? ¿Qué les gusta encontrar en una historia? Amor, riesgo, temor, fantasía. ¿Dónde buscan esas historias? ¿Qué leen? ¿Dónde leen? Yo me acuerdo que en tercer grado del colegio tenía un compañero que se llamaba Rodolfo del Grosso. De él, si me acuerdo nombre y apellido, era mi novio. Y no era buen alumno, pero tenía un punto de luz, ¿no? Algo que él hacía muy bien, que era leer en voz alta. Yo me acuerdo de Rodolfo, me acuerdo de la frente transpirada, de todas las mejillas acaloradas, del pelo como lacio castaño así peinado al costado por los dedos sucios que le quedaban después del recreo, y la voz de él segura y orgullosa, como ocupando el silencio del aula en lo que podía entenderse como el momento de Rodolfo, era como su momento de gloria, que era haciendo lo que él sabía hacer, ¿no? Y cuando Rodolfo terminó, la maestra, que se llamaba Jorgelina, una vieja con joroba y pelo blanco, le preguntó si le gustaba leer. Y Rodolfo respondió que sí, que a él le gustaba leer. Y ella entonces le preguntó, ¿y qué lees, Rodolfo? Y Rodolfo dice, cuando voy en colectivo yo leo los carteles que veo por la calle. Bueno, ¿para qué? O sea, Jorgelina enloqueció y le pegó un reglazo. Que reglazo, cuando digo reglazo, era una regla palo, regla barra palo, que era así gruesa de madera, medio metro. Jorgelina lo usaba como puntero o como elemento disciplinador. O sea, dolían las reglas de Jorgelina. Y lo que logró con ese elemento como de justicia personal en un segundo es que Rodolfo perdiera absolutamente toda la fe en sí mismo. O sea, lo que sabía hacer no lo volvió a hacer nunca más, por lo menos en el aula, ¿no? Y pienso, bueno, es muy fácil, ¿no? Con el diario del lunes decir lo que yo hubiera hecho, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si en vez de fajarlo, Jorgelina le hubiera recomendado un Elsa Bornemann, un libro de Roald Dahl? ¿Cómo hubiera sido todo si ella hubiera tratado de arriarlo desde los carteles hasta las páginas de un libro o hasta otro tipo de soporte? Que me parece que es una pregunta que tiene mucho sentido hoy, porque en lugar de carteles hay redes sociales con un poder de penetración que es imposible controlar, y que yo al menos recomiendo incorporar con aceptación y con picardía, ¿no? Porque que creo que es algo que se estuvo hablando también en cómo intervenían las redes o la tecnología y cómo penetraban el aula. Digo,
¿Qué leen los que leen? Los que no leen libros, ¿qué leen? Hilos de Twitter, bueno, también historietas, capaz que sí leen libros. ¿Cómo se llevaron con los libros que tuvieron que leer hasta el momento en el colegio? ¿Pudieron conectar? ¿Con qué parte pudieron conectar? ¿Con qué personajes? Digo, a mí me sirven ese tipo de preguntas por más de una razón. La primera tiene que ver, y esto sí, sobre todo en los espacios en los que doy charlas a alumnos de 20 años, primero me sirve para romper la inercia del silencio en clase. Alcanza con que algunos compañeros hablen para que el maleficio un poco se rompa y quieran hablar todos. La segunda razón tiene que ver con hacer valer el aula como espacio, porque la diferencia en que uno manda el PDF para que los otros lo lean y que uno esté ahí es la posibilidad de hacer preguntas, que de hecho voy a tratar de ir acortando esto para que haya un margen para preguntas como en todos los casos, porque es un poco lo que marca la diferencia y lo que hace que tenga sentido que uno esté presente, ¿no? Y el tercero es el que no caduca, ¿no? Es medio el eterno, que es que al darles voz a los alumnos, aunque sea para decir yo leo los carteles que veo desde el colectivo, lo que uno hace es construir una relación no solo con el alumno, sino con la clase en sí. La clase, y vuelvo a esta palabra, la clase existe a partir de eso, a partir de las palabras de todos. Y eso nos hace existir a todos nosotros, ¿no? Y pensando en estas preguntas, hay una que me parece como descarnadamente utilitaria, pero que está buena, que para mí es necesaria, que es ¿para qué sirve un libro? Preguntarles a los pibes para qué creen que sirve un libro, a mí me parece, bueno, descarnadamente funcional, pero también creo que es importante, porque aunque no la enunciemos, la pregunta del para qué ronda las cabezas de absolutamente todos los alumnos. Y lo que yo nunca haría es fingir que esa duda no existe, ¿no? ¿Para qué esto? ¿Por qué? ¿Qué hago acá, no? Al contrario, lo que yo haría es poner el problema sobre la mesa e invitar a los alumnos a buscar respuestas entre todos. Es un recurso, a ver, es el recurso de hacer explícitamente visible lo incómodo que está escondido, es algo que yo uso bastante cuando escribo libros en no ficción. Cuando yo me encuentro con un problema que es insalvable, me preocupo por ser la primera en levantarlo así como en alto, tipo Mufasa al Rey León, está acá, y estilizarlo en todo caso, darle como incorporarlo orgánicamente al espacio de un libro, como puede ser también al espacio de una clase. Me pasó con uno de los libros, que es este de acá, 38 estrellas, me pasó con otro que se llama Los Otros. En 38 estrellas, a ver, el libro cuenta la fuga de una cárcel de mujeres protagonizada por 38 militantes del movimiento Tupamaro, y tuvo una etapa de investigación con esta particularidad, que es que a la hora de recordar los detalles del escape, las cuestiones grandes las recordaban todas lo mismo, pero en el detalle cada una te contaba una versión distinta. Y entrevisté a 15 fugadas. ¿Qué hacer con eso? En vez de esconderlo, lo que hice es advertirlo de entrada, o sea, ser siempre yo la que tira la primera piedra. Ir de entrada y contar que había tenido una especie de colisión de versiones, y explicar cuál fue mi manera, mi método, en todo caso, para hacer que todas esas versiones convivieran entre sí sin que yo perdiera el timón del libro. Después con los otros, con este otro libro, me pasó algo parecido, que es una fuente que era esencial para la historia. A último momento se negó a darme una entrevista, o el abogado la asesoró y no quiso hablar, y me puso en peligro todo el libro. Y ahí me acordé de algo que me había enseñado mi maestro Luis Gruz, el que nombré antes, hablando supuestamente de pintura. Él me dijo que cuando estás pintando y una raya se sale de cauce, lo peor que puedes hacer es tratar como de borrarla o de disimularla, sino que lo que uno tiene que hacer es incorporarla a la obra, estilizar, darle lugar. Es lo mismo que uno puede decir de la técnica esta japonesa del kintsugi, que se volvió un poco ya un lugar común explicarlo, pero no deja de ser linda, como todos los lugares comunes, que es que cuando se te rompe una vasija china divina, en vez de pegarla, se te rompe una vasija china, como si todos tuviéramos, cuando se les rompa su vajilla china, no la peguen así nomás para que no se note, sino que hay una técnica que es pintar como con una pintura de oro, las juntas, estilizarlo, y esas vajillas reparadas valen 5 veces más, por lo tanto háganlo en sus casas. Por todo esto me parece que
incorporar el para qué los libros no es una derrota cultural, sino que es un paso de sinceramiento que permite armar un lazo honesto con tus alumnos, creo yo, ¿no? Y también nos permite a nosotros mismos encontrarle un sentido al trabajo, sobre todo como es el caso de los docentes de colegios secundarios o primarios, viene ya de por sí condicionado por un programa, que es un poco el recetario que baja el Estado, lógicamente, a la hora de pensar la educación. Ahora, eso sí, el para qué, yo siento que por lo menos en mi caso es una lista, o sea, me puedo armar una lista y que va variando todos los años de acuerdo a experiencias propias, y creo que si fuera una docente puesta a enseñar todos los años, casi por una razón de supervivencia psíquica, me tomaría el trabajo de escarbar en esa pregunta, no solo para los otros, sino también para mí. ¿Para qué esto? ¿Para qué los libros? A mí, hice mi lista pensando en esta charla. A mí los libros, me sirvieron para no tener miedo. Y no es una cosa como de los carteles que leía Rodolfo del Grosso, no es un eslogan. Yo de chica veía muchas películas de terror. Tenía una amiga que se llamaba Vanina Maroni, hija de separados como yo, pero su padre separado tenía más plata que el mío y nos llevaba a un departamento lleno de luces dimerizadas, todo súper moderno, bulo total, y nos alquilaba 10 películas de terror para que no le rompiéramos las bolas y nos dejaba ahí. Y nosotras veíamos todo y yo después a la noche la pasaba mal, era muy chica y estaba en una casa que de noche las maderas crujían y yo sentía que en cualquier momento venían a buscarme. Y además con el dato de que mi casa en ese momento no era necesariamente, no era exactamente mi casa, sino que era la casa a la que nos habíamos mudado con mi mamá cuando se puso en pareja con el hombre que todavía sigue siendo 40 años después su marido. Pero bueno, acorralada yo por miedos que eran reales e inventados, según el caso, yo leía todas las noches. Yo encontré en los libros la manera de surfear la oscuridad y recién cuando veía que por las celosías aparecía la luz del día, ahí cerraba el libro y me iba a dormir. Y yo leía un libro por noche. Me sacó del terror, me hizo como olvidarme un poco de los crujidos de la casa. Crujidos como polisémicos, o sea, crujía de todas las maneras posibles la casa. Los libros, me sirvieron para levantar tipos un montón de veces. Cuando me mudé a vivir sola, yo me fui a vivir sola muy chica, me iba a leer a Plaza Francia, para cambiar de aire porque vivía en un departamento muy chiquito, y también para conocer gente. Obviamente, si yo voy a leer a Plaza Francia, me punguean, los perros me hacen pis en la bota, pero cuando sos adolescente y vas con el libro a Plaza Francia, te va bien. O sea, no hay nada como más misterioso, así que el libro delante de la cara. Mucho hippie se acercó, pero también, y algún trastornado también, pero en términos generales puedo decir que la relación entre libros y conquista existe, cosa que les diría a los alumnos, hay que poner todo sobre la mesa. El mejor ejemplo positivo de esta relación lo tengo ahora, a mi marido lo conocí también gracias a los libros, vino a mi casa para hacerme unas fotos cuando había salido Los Otros, y después me persiguió durante 2 años, yo estaba en pareja en ese momento, con el argumento de intercambiar libros. Nos teníamos que juntar y yo le daba un libro mío que él no tenía y él me daba un libro de fotografías que él tenía. Y bueno, así estamos, ¿no? Entonces, digo, los libros sirven para comer acompañados. He viajado, me sentí tan segura, yo viajé mucho sola, hasta me puse en pareja, y nada me da tanta seguridad como ir a comer sola con un libro en la mano y sentarme y leer. Los libros te sirven para encontrar silencio en el medio del quilombo. Puedes tener ruido, pero el libro demanda mucho, no puede leer y hacer otra cosa a la vez. Entonces, si vas a entrar en el libro, se te arma una barrera casi biológica con lo demás que también puede ser muy práctica, porque te permite conectar con un silencio tuyo. Y sirve también para resolver temas domésticos. Tengo un libro que es La Murama de Bret Easton Ellis, que lo compré sin haber visto que la traducción era una pesadilla, de estas como muy castizas, ilegible, así de gordo. Y bueno, lo usó para un montón de cosas, trabar puertas, un calzado que no pegaba, le puse epoxirran y le puse el Bret Easton Ellis encima. Y todo esto, y esto es el punto, realmente no es una impostura. Yo se los diría a mis alumnos en el comienzo, en una de las primeras clases antes de empezar, con un único y calculado objetivo, que es bajar los libros del estante de bronce, ¿no? Un procedimiento que también incluye como despeinarles un poquito el jopo a los autores canónicos, que creo que eso también. Ayer agarré una pizquita del final de Tamara Tenenbaum,
con un par de conceptos que comparto un montón respecto de ciertos autores. A mí me pasó eso con los autores. Cuando empecé a dar talleres, noté que en la bibliografía, cuando empecé a dar, a veces me bajaban en algunas instituciones en las que daba como un par de libros sugeridos o de textos sugeridos. Y siempre se esperaba que incluyera autores consagrados y como piezas emblemáticas de la crónica periodística, que es lo que yo suelo dar cuando doy talleres, ¿no? Y un caso como de manual era el Frank Sinatra está resfriado de Gaitales, que es un mamotreto venerado por la crítica de 80 y pico mil caracteres, que no sé si ustedes miden en caracteres, pero es un montón, es como un cuento muy largo, muy largo. Y a mí me resultaba soporífero, pero era entendido como uno de los pilares del Partenón de autores de periodismo narrativo. Y un día me dio como tanta incomodidad, o no sé, capaz que vergüenza haberles dado a leer semejante cosas, que les dije a mis alumnos que a mí Gaitales me pareció un plomo, que nadie podía tener ganas de leer 82.000 caracteres sobre Frank Sinatra, salvo que sea fan, y que esa clase de materiales fundaban un gran malentendido, que era el de pensar que escribir largo era necesariamente escribir bien. Y ni bien terminé de decir eso, yo sentí como una exhalación general, porque casi todos pensaban lo mismo que yo. Tanto es así que hicimos el ejercicio de llevar el texto de Gaitales a la mitad y demostrar que era posible contar lo mismo usando menos espacio. O sea, cortamos a Gaitales, que es como decir editamos a Vargas Llosa, a García Márquez, una caradurez total. Pero la sensación fue como de una libertad arrolladora, que es la que da a animar a tus alumnos a decir que el rey está desnudo. O sea, a no aceptar axiomas y cánones solo porque lo establece eso, el canon literario lleno de naftalina y en algunos casos cuando el canon está formado por gente que todavía está viva, de ego, montañas de ego, ¿no? Y pensando en el canon y mientras escribí este texto le pregunté a mi hijo una vez más qué le dieron para leer en el colegio en los últimos años. Bueno, no se acordaba mucho, se acordó de lo último, de cuarto y quinto. En este quinto leyeron El Matadero, La Cautiva, El Facundo, Operación Masacre. Nada que decir más allá de dedos arriba, me gusta. Pero el año pasado, en cuarto año, les dieron. Y ahí me sumo a la gesta de Tamara, que si lo que escuché es correcto, pero leyeron El Mío Cid, las coplas de Manrique, Garcilaso de la Vega, y es acá, yo no sé igual realmente, porque no lo sé como qué manera de intervenir en los programas tiene un docente, pero yo les pido que hagan la revolución. Realmente, hagan la revolución, hagan algo con el siglo de oro español. O sea, una cosa es que lo estudie alguien que estudia letras, que tiene ganas de profundizar, y otra cosa es martirizar a un pibe de 17 años, haciéndolo leer los cantos de, no sé de quién, de ojalá cantara, pero ni siquiera canta. Entonces digo, me parece que si querés que un chico odie un libro, vea un libro a la derecha y corra para la izquierda o viceversa, dale a leer esa bosta, porque lo digo con la impunidad de que total no no me van a invitar nunca más a ningún colegio a hablar, pero me parece que es totalmente contraproducente, que hay digamos, que si tenés de última, a ver, ¿qué haría yo en un caso así de tener que dar a Garcilaso? O encontré algo que eran los poemas de quién, creo que eran las coplas de Manrique, unas coplas por la muerte de su padre, que es lo más entretenido que encontré, y pensaba, bueno, si tuviera que dar eso, ¿qué haría? Tal vez lo acompañaría después, o sea, colaría otras cosas en ese caballo de Troya, decir, bueno, cartas al padre, conectemos con otra cosa que tenga que ver con los padres. Les daría a leer poemas de Fabián Casas, que viene después, que tiene unos poemas sobre el padre que son alucinantes, poemas de Sharon Olds, que tiene un libro increíble que se llama El Padre, dedicado enteramente a su padre. Tratar como de nuevo de entrar por la ventana material, que ya que hay que dar esto, que es un suplicio, igual capaz que les encontraron la vuelta a ustedes, pero realmente me parece una película de terror, asistir al colegio a leer, a debatir El Mío Cid, no de terror, me parece que es como desatender la época de una manera muy despreciativa para un pibe de 17 años. Es decirle, vos no existís, no me importa lo que te interese a vos, yo te doy lo que se da desde hace 500 años más o menos.
Y es también permitirles entender, si uno mete como esta información por la ventana de otros autores quizás más contemporáneos, aunque el temario o el programa diga otra cosa, es meter como un concepto de literatura que a veces se alimenta de nuestras miserias cotidianas cuando uno mete algo más contemporáneo y que por lo menos tiene como mayores puntos de afinidad con lo que pueden ser los intereses o los ámbitos en los que se mueven los chicos, ¿no? Y que permite conectar con algo que creo que es la función más hermosa o una de las más hermosas del libro, que es, hay una frase que anoté acá, muy chiquita, que es de Rosa Montero, de un libro que se llama Los peligros de estar cuerda, que es: la ficción es un viaje al otro. Yo creo que si logramos que alguien se sienta como invitado a hacer, como a subirse en esa, a hacer ese viaje, hay algo que recupera su gracia no solo para los chicos y las chicas, sino para todos. Y creo también que se abre un juego que es más amplio, que incluye a los chicos no solo como lectores, sino cuando uno mete lo cotidiano como posibilidad, como productores de texto, ya que leer y escribir en realidad son caras de lo mismo. Escribir es otra forma de entrar a la literatura. Seguramente todos hagan escribir a sus alumnos. En ese caso, por supuesto, la pregunta es, no sé, o me pregunto cuál sería la mejor pedagogía, si hacer como una especie de método Giraud atenuado, que es tipo soltarlos sin rueditas a que se peguen el palo un par de veces hasta que aprendan a andar en bicicleta bien, o hacer como más un Merlí, que es quizás en todo caso ayudarlos a fabricar ellos sus propias rueditas y dejarlos que avancen de una manera un poco más amable y amena y puedan ver el paisaje, aunque eso suponga que se distraigan un poco y que no estén como tan centrados. Obviamente, por si queda alguna duda, yo estoy a favor de las rueditas. Siempre me pareció importante ayudar a los chicos a como construir su propia caja de herramientas, sus propias ruedas, a entender con qué elementos expresivos cuentan y en qué medida esos elementos, lejos de ser extravagantes, forman parte del habla y de los dilemas cotidianos, ¿no? Algunas cuestiones en esa dirección y espero después poder dar espacio por si quieren preguntar. Hay una pregunta que a mí me parece interesante para hablar con los alumnos, que es si están adentro o afuera del texto. A mí me pasa que las veces que me aprueban un tema, mientras hago como el trabajo de campo, la investigación, voy pensando en dos cosas: qué estructura le voy a dar a la historia y qué voy a hacer conmigo, qué lugar voy a tener ahí, si voy a hablar de mí, si voy a hablar de otros, si voy a hablar de otros como si me hubiera pasado a mí, si voy a hablar de otros como si yo no existiera, o si voy a contar cómo esos otros se ven modificados por mi presencia fisgona en el lugar. Pensar dónde te parás a la hora de mirar es una pregunta muy profunda. Es la clase de pregunta que sería el chanchito que construye la casa de material. Es muy de base. No es una pregunta farolera, es de abajo, es bien de abajo. Y trae resonancias de cualquier momento de nuestra historia, porque todos muchas veces a lo largo de la vida nos preguntamos si estábamos afuera o adentro de algo. Y la escritura tiene todo que ver con la vida, y empezar con eso me parece que es un buen comienzo. Después, otra pregunta que me parece interesante para charlar es: ¿para quiénes creen que escriben? ¿Quién está del otro lado cuando escriben? Yo al escribir pienso en mí como lectora. A veces te preguntan, ¿para quién escribís? ¿Cuál es tu lector? Yo solamente pienso en mis intereses. No pienso ni en el arquetipo del lector. Para nada, no pienso en el lector. Y si pienso en algún momento, lo que creo es que es un lector que vive apurado, traccionado por situaciones que son urgentes o que él o ella cree que son urgentes, y sintiendo que el tiempo de lectura es un bien intangible que le está robando a otra cosa. Uno siempre siente que deja de hacer algo para leer. Entonces uno tiene que demostrarle a ese lector de entrada, en los primeros párrafos, que vale la pena que él abandone otra tarea para leer. Y entonces creo que en cierto modo puede ser interesante darles a los chicos para que prueben algo de su propia medicina, que es: ellos son lectores esquivos, son lectores muy difíciles en un punto. Que piensen entonces como, como hice yo toda la vida, en un texto atractivo para sí mismos, que escriban para sí mismos también. Después, la otra pregunta es cómo se hace, ¿no? Cuando uno dice, me voy a sentar a escribir. Hay algo
que me parece interesante y que no tiene que ver necesariamente con el acto de escribir, es que es la construcción de una estructura, que es cómo quieren empezar, cómo quieren seguir, cómo quieren terminar un tema. Para mí, en lo que hace el universo de un estudiante, de un chico, de un adolescente, se me hace más importante que aprenda a estructurar que aprenda realmente a escribir. Por supuesto, me gustaría que no tenga faltas ortográficas, que sus figuras retóricas funcionen, que tenga una gramática prolija, pero antes que eso, estructurar me parece central, porque el que estructura sabe pensar, el que estructura, el que arma un orden, piensa en orden. Y si uno, porque después todos los alumnos no es que van a salir literatos o todo, vos querés que de todo eso decante algo que les sirva para la vida. Y creo que aprender a estructurar un texto es de esas cosas que sirven para toda la vida, porque te permiten aprender a ordenar tu cabeza. Cuando uno ve un texto con errores de estructura, lo que ves es una persona que piensa desordenadamente. Entonces, creo que hay que invitarlos, y la estructura no es algo, no es un... Hay métodos, hay fórmulas. El guión, por ejemplo, cinematográfico está lleno de fórmulas de estructura, cuando hay que hacer puntos de giro, como es la introducción. Yo no me refiero a eso, me refiero a que ellos piensen en ese abstracto, no con la cola en la silla frente al papel o a la computadora, sino eso es lo lindo también de pensar estructuras, que se piensan en cualquier otro lado que no es estando sentados, que piensen cómo contarían eso que quieren contar. Mientras pasean al perro, mientras caminan, mientras se bañan, siempre que puedan colar el elemento bañarse en adolescentes, funciona. Pero digo, si con esos pensamientos van armando como una lista, un orden, al momento de sentarse a escribir, la página en blanco para ellos no va a ser tan violenta. Porque es muy violenta la página en blanco, parece simple, parece como un cliché, un lugar común esto del problema de la página en blanco. La página en blanco te lleva a un salto cualitativo enorme, que es pasar del 0 al 1. Entonces siempre para encarar ese pasaje del 0 al 1, es recomendable que ya llegues con un arma en la mano, que llegues con un 0,5 en la mano y te sientes ahí, porque sentarte con nada es muy difícil. Es para los escritores que vivimos de eso, es difícil, no me quiero imaginar para un chico. A ver, esto lo voy a pasar porque si no se me va a hacer muy largo. Bueno, supongamos finalmente que ya tenemos el tema, ¿no? Que los chicos eligieron un tema, por supuesto, el tema, alguien creo que no sé si fue Guillermo antes, que pudo detectar con su particular brillo, porque es brillante, cuáles son los temas más o menos que abordan los chicos en las clases. Sea cual sea el tema, y teniendo más o menos el mapa y la ruta trazada de lo que vamos a hacer, lo que sigue es, bueno, ¿qué decirles para que puedan escribir? ¿No? Ya pasó la estructura para que se puedan sentar a escribir. Hay una frase de Juan Villoro que a mí me gusta mucho, es un escritor mexicano, escritor y periodista, que es: la leña seca arde mejor. Que es que cuanto más emotivo, más cercano, que en estos casos siempre son temas muy cercanos, sea un tema, más hay que secarlo para que funcione. ¿Y a qué me refiero con secar? A que los chicos sepan que lo aparentemente sencillo es súper sofisticado, que escribir como con moño, con giros retóricos, con metáforas, vueltita literario, es lo más fácil del mundo, porque lo difícil es limpiar, es quitarle al texto como todos los artificios, resignar palabras, resignar imágenes, resignar ideas que nos parecen geniales, pero que quizás no funcionan bien con el conjunto o le quitan ritmo. En general, los buenos escritores, al menos para mí, son los que no se enamoran de sus palabras, los que saben cuándo y por qué soltarlas, los que se someten a las leyes de la historia que están contando y no tanto del propio ego, que realmente tiene que ver con un tema de ego, enamorarte tanto de algo que te gusta per se sin pensar en el resto de la historia. Lo que digo es que la escritura es limpieza, ¿no? Porque la hoja, y un poco eso contradice lo de pasar del 0 al 1, pero no me importa, si uno se pone más ontológico o más existencial, la hoja nunca está en blanco, la hoja está como llena de cosas, y lo que vos tenés que hacer es limpiar hasta que quede algo. Y hay una imagen que está buenísima, creo que sirve para pensar la escritura en una clase, que es
la secuencia del toro de Picasso, una secuencia que tiene Picasso, que yo después la pasé acá. Soy malísima con la computadora, la secuencia me salió al revés, pero supongo que alguien sabrá entender. No empezaba acá, empezaba del otro lado, pero es que Picasso muestra todo su proceso para hacer el clásico como toro de Picasso hecho con 7 líneas, como la paloma de Picasso, son un clásico de Picasso. Y el tipo mostró cómo hizo para llegar a eso. Y mostró que la primera imagen era un toro con un nivel de verosímil que parecía la fotografía de un toro. Fotograma siguiente, le sacó unos pelos al toro. Fotograma siguiente, le va sacando, creo que son 10, perdón, las imágenes, hasta que en la última imagen, finalmente, después de toda esa decantación, llega a su toro de 7, 8, 9 líneas, ¿no? Y me parece genial como metáfora, absolutamente gráfica, pedagógica, para pensar qué es la escritura, qué es eso, es esa situación de limpieza. Esa para mí es la búsqueda, o por lo menos es la búsqueda personal, y es lo que me gusta trabajar en los talleres, y lo que trabajaría incluso si del otro lado hubiera adolescentes, encontrar como la mínima porción con la que puede expresarse una idea. Les enseñaré también a desconfiar bastante de los adjetivos, a confiar más en los sustantivos y en los verbos. Más pasan los años, más me gustan los sustantivos y los verbos, más me desagradan los adjetivos, y a confiar en lo que Stephen King llama las primeras palabras. Esto es hermoso y es muy afín a lo que al universo de los chicos. ¿Qué quiere decir las primeras palabras? Stephen King lo que dice es que no entiende por qué cuando uno podría decir dice asevera. ¿Por qué cuando uno podría decir hospital dice nosocomio? ¿Por qué cuando uno podría decir llegar dice arribar? Es como que uno le sale una primera palabra pero dice no, es muy simple, es muy básica, mejor voy con otra. Es el lenguaje del periodismo hoy. Vos abrís y lees nosocomio y arribó en todos lados. Entonces, digo, está bueno decirles a los chicos que la llave, si es que hubiera una llave, no está muchas veces en, bueno, por ejemplo, los diarios, sino en Twitter. Se escribe mucho mejor hoy, salvando los que escriben como cortando palabras y todo, porque es propio del universo de Twitter. Pero el que escribe usando una sintaxis de sujeto, verbo y predicado, me parece que hay algo de ese orden que es más afín a cierta literatura que lo que se pueda leer, por ejemplo, en un diario dominical. Digo, que atiendan a la naturalidad con la que nos bajan las palabras en el uso coloquial, porque la escritura no es un concurso como de sinonimia, sino que es otra cosa, uno no sabe bien qué es, pero es una carta de intención, es la invitación a un viaje, y cuanto más simple, más clara sea la invitación a un viaje, más ganas vas a tener de ir. Si no entendés a qué te están invitando, la invitación la guardás en un cajón, ¿no? Y por último, pensando en Stephen King, él tiene un libro increíble que se llama Mientras escribo, que si no lo conocen, está disponible en PDF, está colgado en la web desde hace miles de años. Les recomiendo que evangelicen a quien puedan con ese libro, es hermoso. La primera mitad del libro Stephen King cuenta cómo se hizo escritor y la segunda mitad habla de cómo hace para escribir, habla de caja de herramientas y cuenta con mucha generosidad cuál es su caja de herramientas. Es muy, muy pedagógico el libro. Y él dice que la gramática, él dice que el uso de la gramática tiene que ver con que un chico puede escribir con sujeto, verbo, no, perdón, esto lo digo yo, plagiando tal vez a Stephen King, pero alcanza con que un chico en términos de gramática puede escribir con sujeto, verbo y predicado, y con que logre moverse dentro de esa forma con relativa naturalidad. Y puestos a pensar de dónde sale esta cuestión, lo que dice Stephen King es que los principios gramaticales se aprenden hablando y leyendo, no se aprenden como en lugares mucho más distintos o elevados o elitistas que eso. Y no leyendo solo como libros profundos, sino cualquier otra cosa que no sé si incluya como los carteles en la calle que leía Rodolfo, pero sí que podría incluir ahora, me atrevo a decir, un soporte mucho más contemporáneo, como puede ser los textos de sinopsis que usan las plataformas audiovisuales. Si uno agarra la contratapa de un libro, está sobregirada de indulgencias, son todos geniales, son todos divinos, todo es una paja. En cambio, vos agarrás, a ver, yo cuando estaba escribiendo esto, abrí Netflix. Es una barbaridad que diga Netflix en un
pero solo para esto, no para todo. Pero abro Netflix, meto clic en lo primero que veo, que parece que se estrenó ahora, Sex Education, la está viendo mi hijo. Resumen en Netflix de la trama de un capítulo. Una fotografía explícita pone a una jovencita en el centro de las miradas, punto. Las acciones de Maivy, no sé, una chica, obligan a Otis a tomar una complicada decisión en un día importante, punto. Yo acá, obvio, no sé ni quién es Maivy, no sé quién es Otis, no sé nada, pero lo que yo es sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo, predicado y un poder de síntesis que es espectacular, es muy bueno. Entonces creo que es una buena referencia al momento de la producción de textos, que los alumnos elijan una historia propia que contar, que la desarrollen en 5 o 10 líneas, como si fuera el resumen de una película, porque no es caprichoso esto, ni es un golpe de efecto. Me parece que es tranquilizador llegar a una tierra medio incógnita, como puede ser la escritura, de la mano de una referencia que nos resulte familiar. Y además porque a mí me gusta, y siempre me gustó, construir como con los alumnos la ficción de la posibilidad, de que crean que escribir es posible, incluso que es fácil. Hay una fotógrafa que se llama Adriana Lestido, que quiero mucho y que admiro mucho, que me dijo esto al hablar de sus fotos. Ella arrancó su carrera hace mucho, haciendo retratos, unos retratos hermosos, pero se fue depurando a lo largo de los años hasta terminar centrándose en imágenes supuestamente simples como la de un árbol en Villa Gesell. Un árbol en Villa Gesell. Y ella me dijo, me gusta que al ver esa foto piensen que también ellos pueden hacerla. Y a mí me pareció hermoso eso. Y me di cuenta de que a mí también me gusta que pase eso cuando alguien lee un libro mío, que piense que puede sentarse a producir algo propio, darle como esas condiciones y ese entorno de posibilidad a un chico me parece importantísimo. No sirve que alguien se siente pensando que no va a poder. Por eso creo que al momento de incitar a los chicos a que escriban el cruce entre la literatura como de primera línea y los formatos más populares, deja la escritura en el terreno de lo posible, que es el único terreno que, si vamos a hablar de pibes, a mí me resulta relevante. ¿Y por qué queremos, y ahora sí cierro, por qué queremos que los chicos escriban? Yo por lo menos doy la respuesta que encontré. Yo escribí a lo largo de mi vida muchos textos personales. Escribí sobre operaciones que tuve a lo largo de mi vida, sobre la relación tormentosa con mi papá. O sea, cuando digo textos personales no son textos autoindulgentes, sino textos muy difíciles para mí, muy caros para mí al momento de escribir. Y cada vez que publiqué esos textos, hubo gente que me mandó mails agradeciendo que yo pusiera en palabras lo que ellos sentían. Y ahí entendí, o pensé, no sé si lo entendí, que decir que escribir, por ejemplo, es un don, es elitista. Debiera entenderse, escribir como una especie de puerta de acceso posible a un universo de símbolos en el que se debaten cuestiones que tienen que ver con la profundidad de nuestra vida. Digo, después si el error ortográfico, ya en este momento en el que todo se autocorrige solo. Encontré 2 citas como para ir cerrando que me parece que iluminan un poco esto. Hay una de Manuel Carrer, el escritor francés, que dice: se me ocurre una idea que me exalta. Este mal que padezco puedo describirlo, ya que no curarlo. Es mi oficio, es lo que siempre me ha salvado a pesar de todo. Y después tengo esta frase de Bukowski que dice: me van a publicar otro poema en el número de septiembre. No está nada mal y así tendré ganas de vivir 3 o 4 semanas más. No me interesa tanto la fama como la sensación de que no estoy loco y de que las cosas que digo se entienden. Y para mí se trata de eso, de darles a los chicos esa herramienta maestra, porque el mundo que vivimos, en el que vivimos, es hostil. La vida cuesta, con esta línea optimista voy a ir cerrando, pero todo se hace mucho más fácil si tenés una llavecita en la mano, y de eso un poco creo que trata esto. Si quieren preguntar algo, acá estoy. Un aplauso primero para Josefina Licitra. Josefina, la gente en YouTube está alucinando con la conferencia. Es realmente hermosa. O sea, estás
Estás en tu nivel, Josefina, es increíble lo que acabas de contar, el modo en que lo contaste. A ver, el profesionalismo con el que conseguiste llevar a una hora exacta, eliminando párrafos. Sos muy buena haciéndolo de forma natural. Pregunto primero desde los presenciales, me quedo mirando por acá. Si hay alguna pregunta, adelante. Bueno, primero gracias. No sé si es tanto una pregunta, pero es muchas cosas que me hiciste pensar. Yo soy profe en la universidad y a mí me molestaba profundamente cuando mis alumnos faltaban a clase, porque a mí me hacía acordar que yo elegía faltar a las clases que me aburrían. Entonces decía, hasta que pude entender que, bueno, que podía haber otros motivos o que estaba, pero hubo un ejercicio como de reflexión que me hizo llevar a mí. ¿Qué me pasaba a mí con eso que me trasladaste a eso cuando contabas la alumna y tronco dormida en el aula, ¿no? Y creo que qué interesante es que como profesores podamos tomarnos ese tiempo de poder pensar qué nos pasa cuando hay un otro del otro lado. Así que eso, gracias. No, por favor, nomás no solo qué pasa, sino qué hacer, porque creo que si fuera algo sistemático, yo con esta cosa como del kintsugi, como de estilizar, no lo escondería. Si hay alguien que está haciendo la misma todo el tiempo, y yo encontraría la forma, ¿no? No sé si la forma copada, espero que sí, pero encontraría la forma. Sí. Hay una pregunta en la fila 4 de la zona 2. Bueno, primero, muchísimas gracias. Y segundo, preguntarte, vos hiciste hincapié mucho en el tema de la escritura, en el tema de que los estudiantes puedan comprender todo lo que pueden brindar y que pueden escribir y de lo que son capaces. Pero también una cosa que observo en el aula, quizás en los más pequeños, en los más grandes, es como también una inhibición al momento de leer, no solo de leer producciones propias, sino también de leer otras lecturas. Digo, ¿para ahí qué relación podrías, o una herramienta, no sé, si una sugerencia, como para también generar un interés en quien está, que pueda escuchar, los pares que puedan escuchar, y que también se animen, porque una cosa que yo estoy observando es esto, como una inhibición al momento de leer, porque de repente gritan y al momento de leer se hacen chiquititos y es como, bueno, ahí es donde tenemos que incentivar o darles, las cosas que hago es darles herramientas como practicar o como que la voz se escuche, ¿no? Como para que llegue y que se animen, porque le digo, el aula es un lugar de práctica y si no es ahí, ¿a dónde? ¿Dónde lo vamos a hacer? Le digo, entonces como ahí se aflojan un poquito y lo hacen, pero también ahí, ¿no? Como otra sugerencia, como para poder relacionar no solo el tema de la escritura, sino el tema de la oralidad o al momento de leer. Es interesante lo que preguntás. Para mí es un tema porque creo que leer, digo, como lo que pasaba con Rodolfo, que hacía que todo le costaba menos leer, ahí hay algo como de facilidad que se te da y no se te da, o que se te da o no, que tiene mucho también con el elemento actoral y performático. No todos, por ejemplo, hay grandísimos escritores que leyendo sus propios textos no funcionan, por decirlo de alguna manera, o no, sus lecturas no están a la altura del brillo de lo que escriben, y a la inversa también hay escritores que quizás no lucen tanto cuando vos lees el material escrito, pero al momento de leer le dan unas vueltas y te lo levantan mucho. Entonces creo que ahí hay que tener unas condiciones. A mí me pasa que en los talleres que di, yo nunca hice leer a los alumnos, porque siento que a veces la lectura no le hace justicia al texto, porque se ponen nerviosos, incluso no siendo niños, siendo adultos, siendo periodistas en ejercicio, o la entonación que le dan no le hace el favor al texto. Si no sos un gran lector, si no tenés ese don, ahí sí, o si no estás aceitado, es muy fácil que los otros se aburran también, o que es como, ¿cuándo termino? Entonces, entiendo que forma parte como de las dinámicas de la clase, y no sé en qué medida son removibles, pero yo en realidad lo que diría es que no lean en voz alta, pero por otro lado pienso que es algo que sucede mucho en clases. De hecho, cuando yo iba al colegio se leía en voz alta y
pero a veces me pregunto cuál es la función, si es una función que tiene que ver con la materia en sí, o si no es una función más performática que ellos no debieran, no tendrían por qué colmar. Digamos, no sé si uno tiene que saber leer bien en voz alta, alcanza con que uno pueda tener una comprensión de texto buena, porque después lo otro se te da o no se te da, puedes tener medio un poco de pánico al leer. Digo, no, es como situaciones de ataque medio de angustia, de sentir como tener sobredimensionada la presencia de los otros y que eso te meta para adentro. En principio creo que no haría leer a nadie que yo sienta que la va a pasar mal. Eso está bien, eso ¿no? está bien. Digo, hay mucha gente diciendo, sobre todo en el canal de YouTube, elogiándote, parece que no estuviera leyendo, por ejemplo, ¿no? He leído gente diciendo eso, y yo que iba siguiendo tu conferencia en papel, iba siguiéndola, los cambios que le metés a lo que estás leyendo para que parezca coloquial hacen que mejore mucho el texto. Incluso metés unos en donde no estás pensando nada, Josefina, no estás pensando, lo tenés ahí, pero metés un que es bueno. Mira, que no me desnudes mis trucos, Ana. No, digo, pero me parece que lo que tenemos que hacer es desnudar esos trucos, porque no hay nada mejor hoy que enseñarle tanto a los chicos como a los profesores, en el caso de que no lo sepan, a leer mejor. A que no parezca que está siendo leído, porque me parece que los chicos en este momento están buscando esa oralidad con una fuerza que no se buscaba tanto antes, porque antes se leía en voz baja y parecía fácil. Pero me parece que ahora está complicándose, el asunto, y te agradecen mucho eso, el esfuerzo que haces para que no parezca leído, y está en consonancia con lo que estabas diciendo justamente. Tenemos una última pregunta presencial antes de agradecerle a José, y José va a contestarla seguramente con mucha sabiduría. Hola, José. Mi nombre es Guadalupe, soy del Instituto 7, soy alumna. Aquí al lado tengo a mi profesora, y en lo que más me quiero enfocar, que me hiciste recordar muchísimo el por qué elegí la carrera de profesora de geografía, y es en la parte, y es casualmente en la parte de la cual fue una gran profesora, que yo la tengo presente, Carmen Húngaro, y bueno, y sigo la carrera, aunque, bueno, por cuestiones de... pasaron otras cosas, y acá tengo a la profe que me hace sentir que ella tiene una dinámica y una forma pedagógica muy buena en enseñarnos. Somos su primer curso, y creo que más que nosotros, ella también se puede llevar una marca, porque nos estás enseñando de esa manera, con la pasión de que yo estaba esperando geografía ambiental y geografía... la tuya. Geografía social, y decir geografía para mí es lo más lindo que hay. Y bueno... Estamos poniendo en valor la geografía, ¿eh? Bien, bien. Próximo sí. congreso. Bien. Sí, no, en mis cuestiones personales es lo que me sucede. Soy una persona adulta, no sé si voy a ejercer, ahora me lo hiciste poner en duda, porque me está gustando esto de la pedagogía y bueno, lo estudio por una cuestión de tiempos, pero más que nada agradecerle a las profes que al ser su primer curso, yo siendo mucho más grande que ella, nos enseñan de una manera pedagógica fabulosa. Era eso, muchísimas gracias. No, por favor. Estamos listos para el cierre, pero antes de eso queremos agradecerle con un aplauso enorme a Josefina Licitra su participación como la penúltima ponente del Congreso Orsay 8x1000. Esto es Mercedes, provincia de Buenos Aires, nuestra ciudad natal. Con mi amigo Chiri caminamos estas calles durante toda la adolescencia y soñamos con ser escritores, guionistas. Acá nació Orsay como un concepto. El trabajo tiene que ser divertido y hacernos felices. Muchos años después, Orsay propuso una fábrica de ideas en el corazón de Mercedes. A 5 cuadras de mi casa, a 6 cuadras de la casa de Chiri. Una fábrica de ideas. Nuestro último sueño es crear allí la primera universidad de narrativa en español. Este primer congreso 8x1000 entre escritores y profesores es la piedra fundacional de ese sueño. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra casa. Bienvenidos a Mercedes.